Imagínalo por un segundo. Un pueblo desterrado, perseguido durante siglos, errante por el mundo sin un hogar, sin un lugar al que llamar suyo. Sus tierras, ocupadas. Su identidad, puesta a prueba una y otra vez. Pero contra todo pronóstico, después de 2000 años, algo increíble sucedió. El renacimiento de una nación que muchos creían perdida para siempre. Esta es la historia de Israel. No solo la de un país, sino la de un pueblo que resistió el paso del tiempo, las guerras, las persecuciones y las más oscuras adversidades. Porque esta historia no es solo sobre política o territorio, es la historia de la supervivencia, de la fe y de un regreso que desafió a la historia misma. Para entender cómo un pueblo disperso en todas las esquinas del mundo logró recuperar su hogar después de 2 milenios, tenemos que viajar en el tiempo, a un pasado lleno de promesas, guerras y traiciones. Un pasado donde las raíces de esta historia empezaron a escribirse en las arenas del desierto. Todo comienza con una promesa hecha, según la tradición, por Dios a un hombre llamado Abraham. Se le dijo que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y que su pueblo heredaría la tierra de Canaán, la tierra prometida. Con el tiempo, los descendientes de Abraham, los israelitas, establecieron un reino poderoso bajo reyes como David y Salomón. Jerusalén se convirtió en su capital y el templo de Salomón en el símbolo de su fe. Pero la historia da giros inesperados. El poderío de Israel fue puesto a prueba cuando imperios más grandes y fuertes comenzaron a expandirse. Babilonios, persas, griegos y romanos, cada uno con su propia ambición, tomaron el control de la región en diferentes momentos. En el año 70 después de Cristo, el Imperio Romano destruyó el segundo templo de Jerusalén y miles de judíos fueron asesinados o esclavizados. Fue el inicio de la diáspora, la dispersión del pueblo judío por todo el mundo. A partir de ese momento, la vida de los judíos estuvo marcada por la persecución. En Europa fueron marginados, expulsados de países como España en 1492 y forzados a vivir en guetos. En Rusia fueron víctimas de violentos pogromos. Durante siglos sobrevivieron sin un estado propio, pero mantuvieron viva su identidad, sus costumbres y su esperanza de regresar algún día a su tierra. Esa esperanza tomó forma en el siglo XIX con un movimiento llamado sionismo. Judíos de todo el mundo, liderados por figuras como Theodor Herzl, comenzaron a organizarse con un objetivo claro: regresar a su antigua patria y establecer un hogar seguro para su pueblo. Pero el camino no sería fácil. Palestina, la región histórica de Israel, estaba bajo el control del Imperio Otomano y más tarde, después de la Primera Guerra Mundial, pasó a ser administrada por el Reino Unido. Las potencias del mundo no estaban seguras de qué hacer con la creciente demanda judía de un Estado propio. Pero la tragedia aceleró los acontecimientos. La Segunda Guerra Mundial y el Holocausto cambiaron todo. 6 millones de judíos fueron asesinados en los campos de concentración nazis. Fue una herida imborrable en la historia de la humanidad. Y después de semejante horror, la comunidad internacional comenzó a preguntarse: ¿cómo es posible que, después de todo lo que han sufrido, los judíos aún no tengan un hogar seguro? En 1947, las Naciones Unidas propusieron un plan para dividir Palestina en 2 estados, uno judío y otro árabe. La comunidad judía aceptó, pero los países árabes lo rechazaron. Y entonces, en 1948, algo histórico ocurrió. El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión proclamó la independencia del Estado de Israel. Fue un momento de júbilo para los judíos de todo el mundo, pero también el inicio de un conflicto que persiste hasta nuestros días. Al día siguiente de la proclamación, Israel fue atacado por una coalición de países árabes. Era una guerra de supervivencia. Contra todo pronóstico, Israel resistió. Con una población que en su mayoría eran refugiados y sobrevivientes del Holocausto, lograron defenderse y asegurar su independencia. Pero esto era solo el principio. Desde entonces,
Israel ha enfrentado guerras, ataques y desafíos geopolíticos sin fin. Ha sido un punto de tensión en la política mundial, pero también un centro de innovación, cultura y resistencia. ¿Cómo es posible que un pueblo haya sobrevivido 2000 años de dispersión y haya logrado reconstruir su nación? ¿Cómo una lengua antigua, el hebreo, que ya no se hablaba en la vida cotidiana, fue revivida y convertida nuevamente en un idioma nacional? ¿Cómo, en medio del desierto, lograron convertir su tierra en una potencia tecnológica y agrícola? Porque Israel es más que un estado. Es la prueba de que la identidad de un pueblo puede resistir el tiempo, las guerras y el exilio. Es la historia de la persistencia, la fe y la determinación de no desaparecer jamás. Pero la historia de Israel no termina ahí. Su renacimiento fue solo el comienzo de un camino lleno de desafíos y triunfos inesperados. Después de su independencia, Israel tuvo que enfrentar guerras que pusieron a prueba su existencia. En 1967, en la famosa Guerra de los 6 días, Israel se vio rodeado por Egipto, Siria y Jordania. Era una batalla en la que muchos pensaban que no sobreviviría. Pero en menos de una semana, Israel logró una victoria asombrosa, tomando el control de Jerusalén Oriental, Cisjordania, Gaza, el Sinaí y los altos del Golán. Fue una demostración de su capacidad de resistencia, pero también el inicio de conflictos aún más profundos en la región. Luego, en 1973, llegó la guerra de Yom Kippur. Esta vez, Israel fue tomado por sorpresa en el día más sagrado de su calendario religioso, pero nuevamente, contra todo pronóstico, logró resistir y asegurar su supervivencia. A lo largo de las décadas, Israel se convirtió en un país de contrastes. Por un lado, ha sido un refugio seguro para los judíos perseguidos en todo el mundo, desde los que huían del antisemitismo en Europa hasta los que escapaban de regímenes opresivos en Medio Oriente y África. Por otro lado, ha estado en el centro de una disputa territorial y política que parece no tener fin. Hoy, Israel es una potencia tecnológica, un país con una de las economías más dinámicas del mundo, líder en ciberseguridad, biotecnología y agricultura. Ha hecho florecer el desierto, ha revivido su idioma ancestral y ha construido una identidad fuerte, a pesar de todos los intentos por destruirla. Pero las preguntas siguen abiertas. ¿Podrá haber paz en la región? ¿Cómo evolucionará la relación de Israel con sus vecinos? ¿Seguirá siendo un símbolo de resistencia y renacimiento? ¿O su historia aún tiene giros inesperados por delante? La historia de Israel no es solo la historia de un país. Es la historia de un pueblo que se negó a desaparecer. Un pueblo que demostró que la memoria, la fe y la determinación pueden vencer cualquier obstáculo. Y ahora te pregunto, ¿qué opinas sobre el increíble viaje de Israel a través del tiempo? ¿Crees que su historia es un milagro o el resultado de una lucha incansable? Déjamelo en los comentarios y únete a esta comunidad para descubrir más historias que cambiaron el mundo.